corresponde el pago de una indemnización por despido arbitrario a los trabajadores de confianza, a pesar que desde el inicio del En esta vínculo oportunidad vamos a empezó revisar la bajo esta Causación Laboral 29 calificación. mil quinientos cincuenta y tres Revisemos cómo 2024 del resuelve la 8, Corte emitida por la Suprema. Alta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitorio de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que está referida al pago de una indemnización por despido respecto a los trabajadores calificados como de confianza. Le corresponderá este derecho. Revisemos cómo resuelve la Corte Suprema. Se trata del recurso interpuesto por el trabajador contra la sentencia de vista que confirmó la sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda. En relación a las causales del recurso que denuncia la parte recurrente, son las siguientes: la inobservancia de las garantías procesales contenidas en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, la inobservancia del artículo 2.2 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con los artículos 34 y 38 del texto único ordinario de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo 00397-TR, y también la inaplicación del artículo 4 del Decreto Supremo 00397-TR. Acá hay un error, dice ordinario, debe ser ordenado. Es el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Bueno, también en las resoluciones judiciales se cometen errores, pero se entiende claramente a qué se refería. En relación a la infracción normativa que está referida a la vulneración del debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Suprema señaló que esta causal denunciada deviene infundada en la medida que verificó que no se vulneró el debido proceso ni aún se emitió una resolución viciada en algún defecto de motivación. Ahora bien, en relación a la inobservancia del artículo 2.2 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con los artículos 34 y 38 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, que es aprobado mediante Decreto Supremo 00397-TR, establece lo siguiente en cuanto a su contenido. El artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho, inciso 2, a la igualdad de la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Por su parte, el artículo 34 del Decreto Supremo 00397-TR prevé que el despido del trabajador fundado en causas relacionadas con su conducta o su capacidad no dan lugar a indemnización. No obstante, también señala en el segundo párrafo que si el despido es arbitrario por no haberse expresado causa o no poderse demostrar esta en juicio, el trabajador tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el artículo 38 como única reparación por el daño sufrido. Podrá demandar simultáneamente el pago de cualquier otro derecho o beneficio social pendiente. En los casos de despido nulo, si se declara fundada la demanda, el trabajador será repuesto a su empleo, salvo que en ejecución de sentencia opte por la indemnización establecida en el artículo 38. Ahora, ¿qué establece el artículo 38? Señala que la indemnización por despido arbitrario es equivalente a una remuneración y media ordinaria mensual por cada año completo de servicios, con un máximo de 12 remuneraciones. Las fracciones de años se abonan por doceavos y treintavos según corresponda. Su abono procede superado el periodo de prueba. Otra norma que ha sido materia de denuncia como causal del recurso de casación es la inaplicación del artículo 4 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, que dispone que en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. El contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado sujeto a modalidad. El primero podrá celebrarse de forma verbal o escrita y el segundo en los casos y con los requisitos que la ley establece. Finalmente, este artículo señala que también puede celebrarse por escrito los contratos en régimen de tiempo parcial sin limitación alguna. La Corte Suprema precisa que, como existe conexidad entre las infracciones normativas procedentes, en tanto que las mismas determinan que al ser el demandante despedido arbitrariamente le corresponde una indemnización por despido arbitrario, por lo que es pertinente su análisis conjunto a fin de constatar si la Sala Superior incurrió en la vulneración o no de las citadas infracciones normativas. Para eso, la Corte Suprema analiza el marco normativo que regula la calidad de confianza o de trabajador de confianza que se le asigna a determinados trabajadores. Al respecto, sostiene que el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente de 3501-2006, proceso de amparo, precisó que el acceso a la condición de trabajador de confianza puede darse de las siguientes maneras. Primero, aquellos trabajadores contratados específicamente para cumplir funciones propias de personal de confianza y que en consecuencia desde el inicio de la relación laboral tienen pleno conocimiento de lo que ello implica. Y en segundo lugar, aquellos trabajadores que accedieron a un puesto de trabajo para realizar funciones comunes u ordinarias, pero que posteriormente, por determinados factores, el empleador les asignó el cumplimiento de funciones propias de un trabajador de confianza. Por otro lado, el Tribunal Constitucional en la misma resolución señala que la calificación de un trabajador de confianza se efectuará de la siguiente manera. Primero, se identificará y determinará los puestos de dirección y de confianza de la empresa de conformidad con la ley. Segundo, se comunicará por escrito a los trabajadores que ocupan los puestos de dirección y de confianza que sus cargos han sido calificados como tales. Y tercero, se consignará en los libros de planillas y boletas de pago la calificación correspondiente.
En esta misma línea, según la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente 575-2011, proceso de amparo, precisó que un cargo es calificado como de confianza por las responsabilidades, las obligaciones y la relación que mantiene con el empleador, puesto que la realidad de los hechos y la naturaleza de las labores son las que determinan si un cargo es o no es de confianza o de dirección. Del mismo modo, en la sentencia recaída en el expediente 4560-2022, proceso de amparo, el Tribunal Constitucional habría establecido que los cargos de confianza no están determinados por el arbitrio del empleador, sino por el contrario responden a las actividades que el trabajador de confianza realice como prestación de sus servicios. ¿Cuáles son las consecuencias del cese laboral del trabajador de confianza? Bueno, en primer lugar, la Corte Suprema sostiene que es necesario destacar que el derecho fundamental al trabajo goza de protección constitucional y supraconstitucional en el Perú, ya que se encuentra regulado en los artículos 22 y 27 de la Constitución Política del Perú, en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y diversos convenios de la Organización Internacional de Trabajo, como el convenio número 29 sobre trabajo forzoso y el convenio número 158 sobre terminación de la relación de trabajo, que como sabemos no está ratificada por el Perú, pero igual sirve de inspiración para los jueces al momento de resolver una causa. Sostiene la Corte Suprema que este derecho fundamental, según la doctrina jurisprudencial y la doctrina dogmática, tiene un contenido esencial que implica dos aspectos. Primero, acceder a un puesto de trabajo, entendido como la adopción de parte del Estado de una política progresiva orientada a que la población acceda a un puesto. Y segundo, a la proscripción de ser despedido salvo por causa justa, siendo relevante para el caso de autos este último aspecto. Sostiene la Corte Suprema que tanto la normativa internacional como nacional ha establecido que el derecho al trabajo debe ser garantizado en el ordenamiento jurídico. Tal es así que, a modo de ilustración, es importante citar el convenio 158 de la Organización Internacional de Trabajo, en cuyo artículo señala lo siguiente: no se podrá dar término a la relación de trabajo a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio y sin que se le haya ofrecido la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él. Asimismo, la Corte Suprema menciona la Observación General 18 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en la que subraya que el derecho al trabajo impone a los Estados partes la obligación de asegurar que el trabajo sea libremente elegido o aceptado, con especial atención a la prohibición de ser privado de forma injusta. Además, el artículo 27 de la Carta Magna establece que la protección contra el despido arbitrario se confía al legislador al establecer que la ley otorga al trabajador una adecuada protección contra el despido arbitrario. Es así que el mandato constitucional fue desarrollado por el legislador en el artículo 34 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en donde se señala que el despido del trabajador fundado en causas relacionadas con su conducta o capacidad no da lugar a una indemnización. Si el despido es arbitrario, por no haberse expresado causa justa o no poderse demostrar este juicio, el trabajador tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el artículo 38. La Corte Suprema sostiene que es importante señalar que esta disposición normativa fue objeto de interpretación por el Tribunal Constitucional en el expediente recaído número 1124-2001, proceso de amparo. En dicha sentencia, el Tribunal Constitucional, como el máximo intérprete de la Carta Magna, concluyó que un trabajador del régimen de la actividad privada sujeto a un contrato de trabajo a plazo indeterminado, que es despedido de manera injustificada, tiene la opción de solicitar su reposición en el centro de trabajo o la indemnización por despido arbitrario. A partir de lo señalado en la normativa precedente, adviértase que el derecho fundamental del trabajo posee una protección de doble vertiente, esto es, de ingreso como de salida, siendo que en este último supuesto la garantía se relativiza cuando el contrato de trabajo se extingue por causa justa. Caso contrario de no mediar causa justa en la interrupción de la relación laboral, decidida unilateralmente por el empleador, el trabajador tendrá derecho a la tutela restitutoria o resarcitoria según las reglas de la ley y la doctrina jurisprudencial que el Tribunal Constitucional ha venido estableciendo. Precisa la Corte Suprema que en la normativa ordinaria el legislador ha establecido que el contrato de trabajo puede extinguirse por diversas causas, como la renuncia del trabajador, el mutuo acuerdo, el vencimiento del plazo en contratos modales legalmente celebrados y el despido, según se establece en el artículo 16 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. En este sentido es importante destacar que el retiro de confianza, que es la forma en que se dio por terminar el contrato de trabajo del demandante de acuerdo con las decisiones de las instancias de mérito, no está contemplado como una causa válida de la extinción de la relación laboral en el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, su configuración en un caso concreto podría ser considerada prima facie como un despido arbitrario. Ello es así porque, según el artículo 22 de la citada ley, el contrato de trabajo se extingue por voluntad unilateral del empleador cuando este último decide despedir por causa justa relacionada con la capacidad o con la conducta del trabajador, para lo cual resulta necesario dar cumplimiento al procedimiento previsto en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que señala que el empleador no podrá despedir por causa relacionada con la conducta o con la capacidad del trabajador sin antes otorgarle por escrito un plazo razonable no menor de 6 días naturales para que pueda defenderse por escrito de los cargos que se le formularen, salvo aquellos casos de falta grave flagrante que no resulte razonable tal posibilidad.
Sostiene que la Corte Suprema que no debemos perder de vista que cuando el empleador decide unilateralmente poner fin al vínculo laboral, surgen ciertas garantías, tanto materiales como procedimentales, establecidas por la ley. Entre ellas se encuentra el principio de presunción de inocencia, ya que la acción del empleador solo será válida cuando éste haya determinado, a través de un proceso de conocimiento, la culpabilidad del trabajador. Además, se aplican el debido proceso y el principio de tipicidad. Es fundamental reconocer que el cese de la relación laboral por decisión exclusiva del trabajador relativiza el derecho fundamental del trabajo. Por lo tanto el Estado como los particulares deben asegurar que el trabajador tenga la oportunidad de ejercer su derecho de defensa en el marco del respeto de la legalidad, lo que implica notificarle la causa justa previamente establecida por la normativa para la extinción del contrato de trabajo. En consecuencia, sostiene la Corte Suprema, cuando el vínculo laboral del trabajador de confianza se extingue por decisión unilateral del empleador bajo la forma de retiro de confianza, nos encontramos ante un despido arbitrario, en tanto se interrumpe la relación laboral del trabajador sin la expresión de una causa justa y sin la observancia del procedimiento de despido establecido por ley. Bueno, ahí cita la doctrina, que por razones de tiempo no lo vamos a hacer, vamos a omitirlo, y también la Corte Suprema señala, ahora bien, el trabajador de confianza que se le extingue su contrato de trabajo bajo la fórmula del retiro de confianza, no se le puede restringir la tutela de protección brindada por el artículo 27 de la Constitución Política del Perú, pretendida en el presente proceso, indemnización por despido arbitrario, pues razonar en sentido contrario, sostiene la Corte Suprema, implicaría vaciar de contenido el artículo 22 de la citada norma, así como a las normas de orden internacional. En primer lugar, es importante destacar que si bien la ley ni la norma que se denuncia en este proceso contempla el retiro de confianza como una causa justa de extinción del contrato de trabajo, conforme ya se señaló precedentemente, en segundo lugar, no se ha excluido a esta categoría de trabajadores de la protección contra el despido arbitrario. Esto me parece sumamente importante, ¿no? La exclusión. Legalmente, los trabajadores de confianza no se les ha excluido el derecho de ser reparado con un tipo de tutela resarcitoria o restitutoria. Eso no está establecido en la ley ante la decisión unilateral y arbitraria del empleador. Continuemos. De acuerdo con el ordenamiento jurídico, se desprende que la Ley de Productividad y Competitividad Laboral ha regulado aspectos como el periodo de prueba, la definición de trabajador de confianza y la calificación del cargo en sus artículos 10, 43 y 44 respectivamente. Además, sostiene la Corte Suprema, es necesario considerar que existen otras normas que tratan la situación de los trabajadores de confianza, como es el artículo 5 del texto único ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo Horario y Trabajo en Sobretiempo, Decreto Supremo 007-2002-TR, el artículo 12 del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, Decreto Supremo 010-2003-TR, y el artículo 24 del reglamento del texto único ordenado de la Ley de Descansos Remunerados, Decreto Supremo 012-92-TR. Estas normas excluyen a los trabajadores de confianza de ciertos aspectos como la jornada máxima de trabajo, a menos que estén sujetos a fiscalización inmediata, el ejercicio de la libertad sindical, a menos que el estatuto de la organización sindical disponga lo contrario, y la indemnización vacacional en caso de no gozar del descanso vacacional. Sin embargo, no existe disposición normativa alguna que exceptúe a los trabajadores de confianza de la protección contra el despido arbitrario. Importante. En este sentido, debemos notar que el legislador, tanto en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral como en las diversas normas laborales que se aplican al ámbito del régimen privado, ha excluido a los trabajadores de confianza de la cobertura de varios derechos, como el derecho a la sindicalización, a la jornada máxima y a la indemnización vacacional, a menos que las circunstancias específicas estén contempladas por la ley. Sin embargo, es relevante destacar que no existe disposición normativa que excluya la protección contra el despido arbitrario. Por el contrario, esto se confirma al considerar que el artículo 10 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece un periodo de prueba diferenciado para ellos. Exactamente, eso es muy cierto. La conclusión antes anotada encuentra sustento además en el hecho de que la Ley de Productividad y Competitividad Laboral ha previsto expresamente solo dos supuestos en los que ha quedado descartada la tutela del artículo 27 de la Constitución frente al despido arbitrario. Esto es, el caso de los trabajadores que no superen el periodo de prueba y aquellos que no cumplan o no cumplen con una jornada de trabajo mayor a 4 horas diarias. Es importante notar que los trabajadores de confianza no están excluidos en ninguno de estos supuestos normativos. Además, se debe tener en cuenta que el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, viene señalando en su uniforme de doctrina jurisprudencial que el trabajador de confianza tiene derecho a la reposición. Antes de ser promovido a dicho cargo, ocupaba un puesto de naturaleza ordinaria. Por otro lado, el trabajador tiene derecho a recibir una indemnización por despido arbitrario cuando ocupaba cargo de confianza desde el inicio del vínculo laboral. En efecto, en el expediente 3572-2005 proceso de amparo, el Tribunal Constitucional señaló que es necesario mencionar que el demandante se desempeñó en un cargo directivo, motivo por el cual no es posible su reposición, pudiendo únicamente solicitarse, en caso de despido arbitrario, el pago de una indemnización. Posteriormente, en la sentencia 3501-2006 proceso de amparo, refirió que si el trabajador realizó con anterioridad labores comunes y luego promocionado
y luego al retirarle la confianza depositada retornaría a realizar labores anteriores y no perder el empleo salvo que se determine que cometió una falta grave que implique su separación de la institución. Asimismo señala también que si el trabajador desde el inicio de la relación laboral que implica en la calificación de confianza estará sujeto a la confianza del empleador para su estabilidad en su empleo. De lo contrario, solo cabría la indemnización por el retiro de confianza depositada en él, tal como viene resolviendo este colegiado. En otras palabras, sostiene la Corte Suprema que este pronunciamiento no se alteró la línea jurisprudencial que ya había establecido antes del 2006, sino que se aclaró que cuando un trabajador de confianza promocionado de un cargo ordinario a uno de confianza se le retiraba la confianza, debía regresar a su puesto de origen. No obstante, esto no excluye el derecho a la indemnización para aquel trabajador que comenzaba su relación laboral a un cargo de confianza. Sostiene la Corte Suprema que en la actualidad tampoco se ha alterado la citada línea jurisprudencial, dado que en la sentencia recaída en los expedientes 1106-2015, proceso de amparo, 2340-2017, proceso de amparo, el Tribunal Constitucional ha invocado el pronunciamiento del expediente 3501-2006, proceso de amparo, para desestimar demandas de reposición de trabajadores de confianza. Es decir, ha invocado su línea jurisprudencial para descartar la tutela restitutoria de los trabajadores de confianza y únicamente dejar accesible la tutela resarcitoria cuando el trabajador ingresa a prestar servicios a un cargo de confianza, como sucede en el presente caso, según se ha establecido en las instancias de mérito. Inclusive, esta idea es ratificada en la sentencia recaída en el expediente 5.828-2014, el proceso de amparo, en donde el empleador se defendió a un proceso de reposición, señalando que el demandante era un trabajador de confianza, frente a lo cual el Tribunal Constitucional efectuó el siguiente razonamiento. Este colegiado considera que es necesario determinar si el actor superó el periodo de prueba pactado y por ende alcanzó la protección contra el despido arbitrario. En el referido contrato se consignó que el actor ocuparía el cargo de gerente de administración y finanzas, precisándose en la cláusula sexta que era personal dirección, que el periodo de prueba era de 12 meses en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Supremo 00397-TE. Es decir, el Tribunal Constitucional no recurre a la naturaleza del cargo para resolver las demandas de reposición, sino el periodo de prueba para determinar si el trabajador de confianza había alcanzado o no la protección contra el despido arbitrario. Finalmente, en cuanto al desarrollo normativo, señala la Corte Suprema que el Tribunal Constitucional ha establecido una línea jurisprudencial coherente durante aproximadamente 2 décadas, en lo que respecta a la tutela resarcitoria de los trabajadores de confianza que son despedidos. En esta línea jurisprudencial, en observancia por este Tribunal Casatorio, en virtud del artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, que estipula que los jueces deben interpretar y aplicar las leyes o cualquier norma con rango de ley de acuerdo a la interpretación que emane las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional. Solución del caso concreto. En el caso de auto se ha determinado y se ha reconocido la concurrencia de los elementos configurativos de una relación laboral de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y conforme a las consideraciones expuestas se ha considerado que el trabajador de confianza le ampara la protección contra el despido arbitrario conforme al artículo 2.2 de la Constitución Política del Perú y los artículos 34 y 38 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. En consecuencia, dado que se ha determinado en la sentencia de vista que el demandante es un trabajador de confianza que fue despedido debido a la pérdida de confianza, la Sala Casatoria considera que la decisión de la Sala Superior de declarar válida la solicitud de indemnización por despido arbitraria es acertada, deviniendo las causales analizadas es fundada. La verdad, acá me parece que está mal la redacción, porque la Sala Superior declaró que no le corresponde la indemnización, entonces no es acertado. No es acertada la decisión de la Sala Superior, ¿ya? Entonces se declaró fundada las causales casatorias que se denunció en el recurso. No obstante, los jueces han apartado de una decisión diferente, probablemente en decisiones anteriores, conforme al artículo 22 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por lo tanto, declararon fundado en parte el recurso de casación, casaron la sentencia, actuaron en sede de instancia, revocaron la sentencia de primera instancia y, reformándola, declararon fundada la demanda y confirmaron las demás que contiene. Y en cuanto al monto de la indemnización, esta se va a practicar en ejecución de sentencia. Hay un voto en minoría del señor juez supremo Rubio Ceballos, que su voto es, ¿no? Seguramente, es declarar infundado y no casar la sentencia. Como vemos, en la Corte Suprema todavía no hay un criterio uniforme, porque hay un voto en minoría que discrepa de lo resuelto,